Daniel. Y Daniel es mi segundo nombre. Cuando mi mamá me decía a mí Daniel, era porque las cosas estaban realmente muy mal. Y yo era como... Y de la nada mi mamá saca hacia una mesa la L con la I, lee. Y ¡puf! Me parte la mesa en la espalda. Mi mamá estaba loca. Mi mamá dijo, enferma de poder. Mi mamá dijo, llévenme presa o mato a este niño. Este niño es súper estúpido. Y yo... Ser el hermano mayor es un trabajo que no pide permiso, pero que siempre te deja una gran lección y anécdotas en las que si te ríes de esto es porque no eres el primero en la fila. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Grítalo, el podcast. Un espacio diseñado para las personas a las que nos encanta gritar al hablar, sin miedo a ser juzgados. Y quien nos critique nos tiene envidia, porque la envidia es gratis, pero el esfuerzo no. Ahí está la diferencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchos quizás se pueden identificar, pero pocos llegan a reconocer, y es sobre la importancia o la existencia de los hermanos mayores. Esa etapa en la que obviamente todos hemos tenido, bueno, tal vez no todos, pero pues claramente la mayoría han tenido un hermano mayor, y digo han porque no fue mi caso, por desgracia y por fortuna. Yo soy el hermano mayor y se me hace muy interesante hablar de este tema porque creo que pasan cosas que realmente a uno como hermano mayor le cambian el chip, ¿saben? Como que hay cosas que uno definitivamente ya está resignado que sí o sí va a vivir, le toca vivir, y son circunstancias por las que el hermano mayor sí o sí debe pasar. Así que vamos a empezar con este episodio. De lo más interesante que podemos rescatar de los hermanos mayores es la parte de que siempre vamos a ser los primeros en todo. Entonces yo recuerdo que cuando yo era pequeño siempre fui como este papel icónico dentro de la familia, donde todo lo que yo hacía tenía que ser el ejemplo de lo que no se tenía que hacer. Porque con mi hermano teníamos personalidades muy diferentes. Yo siempre desde pequeño fui un niño como bastante envidioso, vaya, como que todas mis cosas las quería tener como en un estante, tal cual como lo ven en mi fondo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia realmente. Siempre fui fanático como de tener así las cosas y que nadie lo toque. Para mí era importante e imprescindible que eso estuviera así intacto y perfecto. En el caso de mi hermano no, mi hermano era como más relajado, mi hermano era como más de prestar sus cosas, él no tenía problema alguno con que tocaran sus cosas, para nada. En mi caso sí, ser el hermano mayor también te involucra en una parte bastante difícil con los papás, y es que nos convertimos en el conejillo de indias de ellos. Como que hay cosas que ni siquiera los papás saben cómo se tendrían que hacer o cómo las deberían de hacer, y tú eres el conejillo de indias. Yo fui el conejillo de indias de mis papás. Por ejemplo, siempre vamos a hacerlos de las primeras veces en cualquier cosa dentro del hogar. En mi caso, mi mamá, o sea, yo recuerdo cuando mi mamá a mí me enseñó a leer. Mi mamá no me tenía paciencia, o sea, mi mamá siempre ha sido muy inteligente. Entonces, me imagino que en su cabeza era como... ¿Cómo este niño no entiende? ¿Cómo este niño de verdad es tan bruto, es tan tonto? Y yo era como... Porque yo recuerdo que mi mamá una vez cuando estaba yo aprendiendo a leer y a escribir, yo tenía una profesora, se llamaba Ingrid, y ella era wow. O sea, ella a mí me tenía una paciencia increíble, me apoyaba, siempre eran palabras de aliento: tú vas a poder, lo vas a lograr, eres muy inteligente, tranquilo, vas a poder. Y yo era como gracias. Y no, realmente yo para los estudios, yo no sé cómo llegué a desarrollar como un nivel como de responsabilidad respecto a ese tema, porque cuando yo era muy pequeño, a mí me costaba demasiado. Y mi mamá no me tenía paciencia para nada. Nos dejaban ciertas lecciones y yo siempre tenía una agenda donde apuntaba como todas las tareas. Yo se lo llevaba a mi mamá, y mi mamá solo como que medio instruía, pero mi mamá conmigo nunca fue de sentarse: hijo, te voy a ayudar, hay que hacer esto, no sé qué, esto, aquello. No, mi mamá simplemente me dejó ser, me dejó estar. Mi mamá dijo: él es muy inteligente, él realmente heredó la inteligencia de toda mi familia. Y yo era como sí, claro, por supuesto. Entonces a mí me costaba mucho leer, mucho, mucho, mucho. Y yo pues obviamente era un niño, yo le pedí ayuda a mi mamá. Y para mí fue como: mamá, fíjate que es que no puedo con esto, por favor, ayúdame, mamá, por favor.
Yo esperando que mi mamá no fuera a reaccionar mal, vaya, porque mi mamá tenía las expectativas muy altas en que yo era súper inteligente. Y mi mamá esas veces era de que la M con la A, yo le entendía todo mal a mi mamá. O sea, yo pensaba que mi mamá era de otro planeta. Yo dije, esta señora es extraterrestre, yo no sé qué me está hablando, yo no sé qué es lo que me está diciendo. La M con la A, Daniel. Y Daniel es mi segundo nombre. Cuando mi mamá me decía mi Daniel, era porque las cosas estaban realmente muy mal. Y yo era como la M con la A, la M con la A, este... sí, mamá, yo ahorita voy. Y mi mamá, Daniel, te lo acabo de enseñar 30 veces. La M con la A. Y yo, la M con la A. Sí, la M con la A. La M con la A. Y mi mamá así con el cincho en la mano. Y yo. Y mi mamá, Daniel, la M con la A. La M con la A. Y yo, la ma, es ma. Y yo, ma, por eso, ma. La M con la A, ma. La M con la A, ma. La M con la A, ma. Y luego mi mamá empezaba, la P con la A. Y yo, ma, pa, es pa. Y yo, pa, pa. La P con la A, pa. Ok, pa. Y mi mamá, ok, entonces, si yo te pongo la palabra, la M con la A y la P con la A juntos, ¿qué dice? Y yo, ¿pala? ¡Mapa! ¡Mapa! Y yo, mapa. Ustedes no saben, yo sufrí demasiado. O sea, cuando yo de verdad, yo decía, esta señora no me quiere, yo, ¿qué hago aquí? Y mi mamá una vez definitivamente se hartó. O sea, mi mamá estaba de que la M con la A, la P con la A, la L con la A. Mi mamá, Dios mío bendito. Y esa vez mi mamá... No, este episodio se debería llamar nuevamente Funando a mi mamá. Porque a mí me encanta funar a mi mamá. Mi mamá, ¿sabes? Tenía yo una mesita de madera y mi mamá se hartó tanto que me decía la L con la I. Daniel, la L con la I. Y yo, pi, ley. Y de la nada mi mamá saca así una mesa, la L con la I, ley. Y ¡puf! Me parte la mesa en la espalda y yo me quedé como... Li. Parce, o sea, mi mamá estaba loca. Mi mamá dijo, enferma de poder. Mi mamá dijo, llévenme presa o mato a este niño. Este niño es súper estúpido. Y yo... Obviamente estas son las cosas que nos toca sufrir a los hermanos mayores. Ustedes no saben, mis papás experimentaron conmigo todas las cosas que iban a hacer después con las copias que sacaron en la familia. Porque ustedes vieron cómo les enseñaron a leer y a escribir a mis hermanos totalmente diferente de, hijo, vamos a buscar un tutorial. Y yo dije, wow, yo hubiera querido que en mi época eso lo hubieran hecho conmigo. A mí no, a mí me reventaron una mesa en la espalda. Mi mamá constantemente trataba como de tenerme paciencia según ella, pero realmente esa paciencia yo nula. Nunca vi yo esa paciencia. Con el paso del tiempo, obviamente, pues yo empecé como ya a creerme en mi papel como de que era el único en la casa. Mi hermano ya existía en nuestra familia, pero mi hermano estaba bastante pequeño. Entonces mi hermano era como más relajado, todo tranquilo. Y mis papás por alguna extraña razón ejercieron en mí una responsabilidad desde pequeño. Como que siempre yo tenía esto acá de que yo decía... Tengo el peso de la familia en la espalda. Yo seré el próximo presidente de la república. Mis papás siempre
no sé por qué, de alguna manera siempre me hacían creer como que estás preparado para cosas grandes y tienes que esforzarte. Si la gente se esfuerza un 100%, vos te tenés que esforzar un 200, 300%. De las cosas que más recuerdo de mi infancia como el hermano mayor es cuando me tocó cocinarle a mi hermano porque mis papás se fueron al trabajo. Yo veía que mis papás hacían que huevos con salchicha, huevos con tomate, huevos con tortilla, o sea, todo tipo de huevos mis papás se las sabían todas. Y yo veía cómo mi papá lo hacían. Entonces, esa vez mi papá me pidió que yo le hiciera comer a mi hermano. Yo, sí, claro, no sé qué. En esa época donde vivíamos vendían sobrecitos como de refresco o fresco en polvo que se llamaban Toki. No, yo era fanático de los Toki. Nosotros con mi hermano siempre pedíamos un Toki y yo hacía huevos, pero la primera vez que yo hice huevos a mí me fue muy mal porque yo como no sabía, o sea, a mí no fue como que mi papá y mi mamá me dijeran, mira, esto se hace así, esto se hace acá y no sé qué. Mis papás asumieron que yo era súper inteligente, o sea, ellos dijeron, él tiene un gran cerebro, él es súper inteligente y yo, claro. Entonces mis papás pues solo me dieron la orden de que yo hiciera comida y yo recuerdo que yo tenía como más o menos 8 años tal vez y yo agarré los huevos. Yo agarré los huevos tal cual con cáscara y yo los dejé caras. Yo puse el sartén en la estufa, le prendí fuego, le eché aceite y yo dejé caer los huevos así, ta, ta, ta. Yo dejé caer como 8 huevos, que por cierto mi mamá casi me mata al saber la cantidad de huevos que yo eché en ese sartén. Y yo así, yo revolví todos los huevitos y yo dije, esto va a quedar delicioso, esto va a quedar exquisito. Y pues yo hice los huevos, hice el fresco Toki y como a la media hora tal vez llegaron mis papás y a mí se me olvidó darle de comer a mi hermano. Todo el día se pasó el sartén ahí con huevos. Cosas de hermanos mayores, vaya. Entonces llegaron mis papás y todo y mi papá me dijo de que si le podía dar un poco de lo que había hecho para almorzar y yo, vaya, está bien, claro. Con gusto patrón. Entonces yo fui a traer la comida y cuando yo voy a traer los huevos, yo le llevo a mi papá así el plato con huevos y mi papá agarra la cuchara así, ni siquiera vio lo que yo hice y mi papá empieza a masticar la cáscara del huevo. Y mi papá empieza a escupir eso y lo tira. Daniel, ¿qué hiciste? Y yo, huevos, ¿esto qué es? Me dijo, ¿huevos con qué? Y yo, huevos con salchicha. Yo hice para comer, pero es que no habíamos servido. Daniel, le echaste la cáscara de los huevos a la comida. Y yo, "Ah, o sea, yo eché los huevos en el sartén así. Daniel, Daniel, Daniel. Y yo, yo era bien chillón. Y esa vez mi papá me puso a cocinar otra vez los huevos y me enseñó cómo se tenían que hacer realmente los huevos. Y mi papá era de que agarras el huevo, lo quebras con una cuchara o lo quebras en la parte de la orilla de la mesa o del sartén. Así, mira, así, agarrar los huevos, así. Y yo, vaya, sí, así. Dios mío, padre. Y yo decía que Dios meta su mano. Y si puede las dos, porque con una no es suficiente. Y yo, ¿sabes? Cociné y mis papás me dijeron que ahora para que yo aprendiera a cocinar, todas las noches yo iba a hacer la cena. Y yo, no. Mis papás me dijeron, vos vas a hacer la cena todas las noches para que aprendas a cocinar. Y vas a hacer cosas diferentes. Y luego te vamos a poner a hacer el almuerzo porque vos tenés que aprender a darle de comer a tu hermano. Y yo, vaya. Pues qué otra me quedaba. Yo quería irme de esa casa. Yo me sentía muy mal. Yo sufría tanto por cocinar. Yo era el chef, yo era el mandadero, yo era el niñero, yo era todo en esa casa. Y yo dije, necesito vender tortillas o piedras, algo. Alguien que me quiera contratar. Tengo 8 años apenas. Y así fue por mucho tiempo. Pero con el paso del tiempo, pues claramente yo aprendí que hacerte que un caldo de pollo, que un
arroz, te aprendí a hacer que los huevos, que no sé, tortillas con queso, muy buenas las tortillas con queso. Luego me volví súper fanático de picar las tortillas, echarlas en el sartén, dejarle caer los huevos y así. Luego que el café me enseña, bueno, que hay mucha ciencia, pero obviamente para un niño de 8 años, pues como que ajá. Entonces yo a los 8 años ya era un máster, yo te hacía todo, yo te hacía caldos, yo te hacía arroz, mi papá me enseñó a hacer un arroz de rechupete. Y yo era como el segundo papá de la casa. Yo tenía que cocinarle a mis hermanos porque luego con el paso del tiempo a mi papá y a mi mamá se le ocurrió la brillante idea de tener otra niña. Bueno, la era la primera niña, pero otro hermano en la casa. Y yo recuerdo el fastidio que fue para mí, porque sí, a mi papá y a mi mamá se le ocurrió la brillante idea de seguir procreando, de traer más niños a la vida y por ende más niños que cuidar. Luego mi papá y mi mamá decidieron tener otro bebé y esta vez era muy diferente porque era una niña. Ustedes no saben lo que yo sufrí con esa niña porque mi mamá tuvo muchas complicaciones en el embarazo, muchas cosas se complicaron, fue un tema bastante fuerte ahí. Mi mamá estuvo entre la vida y la muerte, mi papá tenía que decidir si mi hermana o mi mamá, pero mientras eso se decidía, en casa pasaban cositas. Mi papá nos pidió exhaustivamente limpiar toda la casa, sellar todas las ventanas. Teníamos que tener eso como que fuera una burbuja, porque mi hermana iba a llegar muy delicada a la casa. Así que nosotros con mi hermano estábamos como simples plebeyos, tapando todas las ventanas y yo decía, oh, esa niña, cuando llegue a la casa la vamos a pellizcar. Y cuando mi hermana llegó a la casa, yo vi a mi hermana y era una cosita así preciosa, chiquita. Yo decía, ay, qué bonita. Lástima en lo que se convierten después. Y ahí estaba mi hermano, obviamente. Mi hermano era un terremoto. Llorón, llorón, llorón. Mi hermano lloraba por todo. Pero esta niña le vino a quitar el trono. Mi hermana fue el karma hecho persona para mi hermano y para mí, porque yo me quejaba de mi hermano. Dios mío, padre, ustedes hubieran visto a mi hermana era un tsunami, pero de lágrimas. Mi hermana lloraba por todo, lloraba todo el tiempo, en cualquier hora, en cualquier momento. Una vez un tío nos invitó a un cumpleaños y mi hermana nunca ha sido como de ropa tan femenina, de usar vestidos y así, como que no mucho le gusta. Entonces mi papá era la primera vez que nos enviaba como a una fiesta de cumpleaños de parte de su familia. Ustedes ubican esa ropita que le compraban antes a las niñas, de que los zapatitos, las calcetitas así con el detallito arriba, los vestidos y que le ponen florecitas en la cabeza y no sé qué. Pues mis papás mandaron hacia mi hermana. Eso parecía presentación en sociedad para mi hermana. Y yo dije, bueno. Y mi papá me decía, vos como el hermano mayor tenés que cuidar bien a tu hermana y a tu hermano también, que no sé qué. Y yo, está bien. Cuando nosotros íbamos en el carro, mi hermana iba así. Y yo le decía, ah, qué bonita te miras, tranquila, que nos vamos a divertir. Y mi hermana. Y entonces yo dije, ah, ¿con qué esas tenemos? Pues te miras horrible, estás asquerosamente terrible, te miras tan fea, pero tan fea que ese vestido pareciera que te lo sacaste de la bolsa de basura que estiramos ayer en la casa, porque te miras tan mal que me das pena ajena. Y mi hermana. Y yo, claro, es que eso te gusta escuchar, ¿verdad? Porque yo te digo algo bonito y no te gusta. Pero eso sí. Entonces llegamos y mi hermana cada rato se quejaba. Mi hermana se hacía así el vestido. Se agarraba así el vestido. Mi hermana andaba todo el rato así. Y yo le decía, cálmate, ya va a terminar la fiesta, no sé qué, tranquila. Y mi hermana me decía que me lo quiero quitar. Y yo, no, te lo dejas. Y ella, me lo quiero quitar. Y yo, no. Te lo vas a dejar porque mi mamá y mi papá gastaron para comprarte ese vestido. Así que te lo dejas. Y ella, no, me lo quiero quitar. Y yo, si te lo quitas, nos van a regañar. En fin, de que mi hermana, estuvimos en la fiesta y nos dieron como una bebida. ¿Ustedes no saben lo que hizo mi hermana? Mi hermana agarró la bebida que nos dieron y se me quedó viendo así como... Se echó toda la bebida así encima, se chorreó todo el vestido y se empezó a matar de la risa y lloraba. Entre que lloraba y reía, yo no entendía la manipulación de ese pequeño terremoto. Yo dije, ella está loca.
Ella me quiere a mí volver loco. Ella quiere controlar mi mente. Ella quiere que todos aquí se vayan en mi contra, porque todos me decían, Daniel, haz algo por la nena, que no sé qué, que hay que ir a cambiarla, no sé qué. Y yo, mi hermana era el demonio hecho carne. Esa fue una de las anécdotas que realmente a mí me marcó, porque mi hermana daba vueltas así como remolino en la fiesta llorando. ¡Ah, mi vestido! ¡Mi vestido! Y yo. Y todos me juzgaron en esa fiesta. Todos me criticaron, pero nadie vio la oscura intención de mi hermana. Mi hermana estaba poseída, ella estaba loca. Ella realmente dijo, yo aquí los gobierno a todos. Claro, pero nadie notó el sufrimiento que un hermano mayor lleva. Con el paso del tiempo mis papás decidieron seguir procreando y trajeron a una nueva personita a la casa, que la verdad ella ya se volvió como más tranquilo todo, como que ya mis papás sabían cómo era traer un bebé al mundo, ya tenían tres conejillos de indias con los que ya habían experimentado, más con el primero, pero ya tenían 3. Así que en la última fue como más tranquilo todo, con la diferencia de que obviamente yo empecé a notar como que a mis hermanos los educaban diferente, otro tipo de respuestas, otro tipo de métodos, otro tipo de educación que el hermano mayor sufrió nada más, porque yo era el ejemplo de lo que no se debía hacer en la casa, vaya. Todo lo que yo ya había hecho mal, ellos no lo tenían que hacer. Y yéndonos por esta línea, cuando nosotros ya estábamos viviendo pues esta etapa de los hermanos en que jijijaja, no sé qué, porque yo me odiaba con mi hermano, yo lo odiaba, lo detestaba, era de te odio. Y mi hermano siempre fue como más, o sea, como más altanero que yo. Mi hermano me gritaba bien fuerte, me decía, yo te odio más. Y yo, no, yo te odio. Y mi hermano me decía, ridículo, y yo, estúpido. Y él, tonto. Y yo, estúpido, estúpido. Y mi hermano, feo. Y yo, negro. Y con mi hermano nos dábamos duro, nos insultábamos de todo tipo de insultos y hubo una época en la que de verdad no nos podíamos ver ni en pintura. Yo no entiendo por qué, pero nos odiábamos a muerte. Y luego la primera hermana, que pues por ser mujer como que el trato tenía que ser diferente, porque mi hermano y yo entre hombres nos dábamos hasta, o sea, a matar. Y a veces nos agarrábamos con mi hermana, que como era la primera mujer, pues nos daba así como miedo. Y cuando nos agarrábamos con ella era como cara de blanco. Y yo, ok. Con mi hermana era imposible pelear porque tenía unos insultos tan tontos que hasta la fecha ella de verdad no sabe pelear, no sabe ni cómo ejecutar un buen chiste, porque era como, incluso con mi hermano siempre la molestábamos con cara de blanco. Y hasta la fecha es como un chiste interno entre nosotros, porque mi hermana fue pésima para defenderse. Luego llegó la última, que ella sí está loca de su cabeza. Siempre hemos considerado que mi hermana, la menor, tiene una señora ahí en ese cuerpecito que ustedes pudieran ver de mi hermana. Pareciera que tiene una señora. ¿Esa señora se tragó a mi hermana o mi hermana a una señora? Porque definitivamente no pueden ser la misma. O sea, mi hermana antes era dulce, tranquila, carismática. Ahora no. Ahora ella está loca, ella está enferma de poder. Nosotros siempre hemos convivido con la familia de mi mamá y tenemos 3 primos que son hombres. Pues cuando está el ambiente entre hombres es como más ¡ah! Y ¿sabes? Como esta energía tan así, ¡ah! Y mis hermanas crecieron como en este ambiente tan así. Entonces mis hermanas no le tenían miedo a nada. Mis hermanas decían, aquí todos parejos, aquí reventamos cabezas todos. Una vez mi mamá y mi tía iban a salir y nos dejaron en la casa y yo era el mayor. Así que mi mamá utilizó el típico discurso que siempre nos cae a los hermanos mayores de, estás a cargo, por favor te encargo que supervises a tus hermanos, a tus primos. Y la regla principal y la de oro es que no salgan, no pueden salir, no tienen permiso de salir. No, porque nosotros no los vamos a poder estar supervisando y todos nosotros decíamos, ¿qué? ¿Pero por qué? Que no sé qué. O sea, definitivamente nosotros queríamos salir. Y teníamos el típico vecinito que estaba ahí afuera jugando. Y este vecino tenía una cuatrimoto plástica. Para este entonces yo acababa de participar en un concurso de oratoria y yo me había ganado una bicicleta. A mí me picó
me picaban los pies por salir a jugar, por probar la bicicleta. Y aparte desde la ventana podíamos ver así la motocicleta que tenía nuestro amigo y era como... ¿Por qué no podemos salir? Nosotros sentíamos tal cual Fiona con el dragón afuera, porque mi mamá y mi tía no se habían ido, así que esperamos como unos 10 minutos de que se fueran y yo les dije, bueno chicos, la vida es una sola y tenemos que disfrutarla, tenemos que vivir, tenemos que experimentar la vida loca, nos vamos de parranda, hoy se arma farra, nosotros nos vamos y nos escapamos, nos fuimos, nos desaparecimos, nosotros esperamos a que se fueran, cuando se fueron salimos, yo saco la bicicleta que me había ganado, cuando estábamos nosotros con la bicicleta nos estábamos turnando para pues que cada quien utilizara la bicicleta, pero tenía dos primos que eran muy pequeños y mis hermanas también eran muy pequeñas, entonces ni cómo ellos pudieran pedalear. Y yo no sé por qué los hermanos mayores siempre tenemos un enfoque como de querer que los hermanos menores vivan la misma experiencia que uno. No sé de dónde viene eso, pero yo quería que mis hermanas pudieran, o sea, saber qué era ir en la bicicleta y así, ¿saben? Entonces a mí se me ocurrió la brillante idea de amarrar con un lazo la cuatrimoto de nuestro amigo con la bicicleta. Entonces yo iba pedaleando así con la bicicleta y yo iba jalando la moto. Entonces... yo dije, claro, como esto puede funcionar, vamos a colocarlos a todos por tamaños de estatura. Así que hasta el frente iba mi primito pequeño, luego mi primo el que le seguía, luego mi hermana, luego mi otra hermana, luego un sobrino del vecino que no sé por qué eran primo, sobrino y tío, pero estaban muy pequeños, y luego estaba el dueño de la cuatrimoto, luego mi hermano, y luego de último mi primo, como el que casi tenía la misma edad que yo. Entonces yo iba así pedaleando y mis hermanos todos, ja, ja, ja. Nosotros íbamos la sensación del bloque, disfrutando el momento, viviendo la experiencia, disfrutando la rebeldía de que nos habíamos salido de la casa sin permiso de mi mamá y mi tía, y nosotros íbamos ahí en la moto. Cuando yo voy llegando como a una cuadra, había como una curva, y yo dije, en esta curva le voy a meter nitro para llegar hasta allá, y cuando vayan ahí van a sentir como que van volando. Y sí fue así, literalmente volaron. Cuando yo doy la vuelta así, resulta que esa cuatrimoto no era pues una cuatrimoto pues tan buena, vaya, esa vaina era de plástico, entonces las llantas eran plásticas. Al ser esta motocicleta plástica, resulta que las llantas no había forma de menearlas en su eje, vaya, o sea, no tenían cómo menearse ni nada. Entonces, cuando íbamos en esa bajada, yo voy dando la vuelta y cuando yo voy girando así, yo solo veo cómo la moto hace... y salen por allá todos volando literalmente, la bicicleta se me hace para atrás, se revienta el lazo y yo lo primero que pienso es mi hermana, porque mi hermana la más pequeña iba como hasta el frente con mi primo, pero pues no sé por qué me preocupaba tanto mi hermana. Así que yo voy corriendo a buscarlos y yo quito 1, 2, 3. Yo quitaba el montón de niños y yo así afligido. Y cuando yo veo mi primito sale, él estaba bien, pero mi hermana no. Mi hermana había pegado con el piso y todos los demás le cayeron encima. Entonces eso fue un momento totalmente de catarsis. Yo vi el rostro de mi hermana lleno de sangre, así toda moribunda, y mis hermanos se quedaron así impactados. Yo recuerdo que la agarré, la cargué y yo me la empecé a llevar para la casa. Cuando yo voy para la casa, mi hermano entró en un total shock, o sea, él le agarró un ataque de shock y me empezaba a gritar y me decía, ¡se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Mira cuánta sangre! Y me gritaba así, yo nunca había visto una persona así, yo, tranquilízate, o sea, va a estar bien. Y él, ¡no! ¡Se va a morir! ¡Mira cómo está! ¡Mira toda la sangre! No sé, como que mi hermano tal vez le tenía tanto miedo a toda esa sangre porque él me gritaba, o sea, de verdad, él estaba loco, él me gritaba bien así. Y yo, cálmate, cálmate. Y él, ¡ah! ¡Se va a morir! ¡Mi mamá nos va a pegar! Y yo, cálmate. Entonces, como mi hermano no se calmaba, no me quedó de otra más que ponerle un estate quieto. Yo le di una patada en la cara porque como tenía ocupadas las manos, yo le di una patada en la cara y mi hermano se quedó así. Y yo, cálmate. Va a estar bien, cálmate. Ya no dejas de estar gritando. Cálmate. Y mi hermano se quedó así como... pero sí va a estar bien. Y yo, sí, va a estar bien, cálmate, ahorita vamos a ver qué hacemos. Yo la llevé a la casa, con mis primos estábamos asustados. Literalmente todos estábamos orando en la sala. Nosotros, pues, Diosito, por favor, que no nos pase nada, por favor. Y me tocó llamar a mis papás porque de verdad yo, o sea, no sabía qué hacer con mi hermana.
Y cuando llamé a mis papás, antes de llamarles, yo hice una reunión con todos mis primos y mis hermanos y yo les dije, el plan es el siguiente. Como no teníamos permiso para salir, no nos vamos a quemar de que andábamos afuera porque entonces nos van a pegar a todos. A todos. Ustedes también. Aunque estén de visita, a ustedes también. Así que todos vamos a decir la misma versión. Y para que no se distorsione la información, vamos a hablar... No sé si se escuchó, tengo hambre. Así que todos vamos a dar la misma versión a mi tía y a mi mamá. Vamos a decir que nosotros estábamos jugando aquí adentro porque no nos dejaron salir. Entonces cuando estábamos aquí adentro, la Kaylee se fue corriendo para las gradas del patio y cuando ella iba corriendo para allá, nosotros la empezamos a seguir y por accidente se cayó de las gradas, se partió la cabeza y le empezó a salir un montón de sangre. ¿Ok? 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 Todos claros. Llega mi mamá y mi tía y van a ver a mi hermana así, moribunda, literalmente así. Y yo, protégeme, Señor, con tu espíritu. Porque siempre al hermano mayor le va muy mal. Entonces yo dije, por favor, Diosito, ayúdanos. Así que cuando llegó mi tía y mi mamá, nosotros todos dimos la misma versión. No llegó a más, todos mantuvimos la misma versión. Pero no contábamos con un pequeñito detalle que sucedió. Y es que del shock tan grande de lo que había pasado, yo dejé la bicicleta en la esquina de abajo y el vecino, nuestro amigo, él iba tan aterrado que se agarró su moto, se fue con su sobrino, se desaparecieron y dejaron la bicicleta allá tirada. Y mi mamá y mi tía traían la bicicleta, nos dijeron que por qué estaba la bicicleta ahí abajo. Y pues yo era muy bueno para mentir, vaya. Así que yo les dije de que cuando estuvimos ahí íbamos a comer y necesitábamos tortillas y mi primo fue a comprar tortillas pero se emberrinchó y entonces dejó la bicicleta allá y que por lo que le había pasado a mi hermana se nos había olvidado por completo. Como a la hora más o menos, mi hermana como que ya estaba un poquito más lúcida y mi hermana empezó a contar todo con lujo de detalle, pero no mencionó la bicicleta. Entonces mi mamá yo recuerdo que le decía así como, ay, mi niña, pobrecita, estás alucinando por el golpe, mamá. Tranquila, ya se te va a quitar. Y yo, sí, está alucinando. Ella está mal de su cabecita, pobrecita. Ya se va a curar, tranquilos. Y esa vez mi mamá no le creyó nada a mi hermana. Y como a los 2 meses, tal vez, un tiempo así más o menos, nosotros le confesamos la verdad a mi mamá. Y mi mamá solo se mataba la risa porque nos decía que no podía creer hasta dónde llegamos con tal de que no nos pegaran. Pero pues, ¿qué querías que hiciera, mamá? ¿Que me entregara? ¿Que dejara que me arrastraran a mí por ser el mayor? No, 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 eso no iba a pasar. Y muchas cosas así nos pasaron. Mi hermana literalmente pareciera que es un milagro para nosotros que ella esté viva. Porque una vez que mi papá me pidió favor, yo siempre, al ser el hermano mayor, vaya, yo tenía muchas responsabilidades en la casa. Y una de ellas era preparar a mis hermanos para la escuela. Yo tenía que procurar que se fueran desayunados, que se fueran arreglados y todo. Entonces ese día yo estaba haciendo el desayuno y mandé a mis hermanas a que se bañaran porque ya era muy tarde. Entonces les pedí por favor que se bañaran juntas y pues eso no resultó muy bien que digamos. Cuando ellas se estaban bañando y todo, se empezaron a pelear en la ducha, no sé qué, y se empezaron a alegar. Ya no sabemos muy bien cómo estuvo la situación, pero como que la pequeña estaba como así tomando el agua para que se le quitara el shampoo y todo, y la otra quería meterse para quitarse el shampoo de la cabeza, vaya. Entonces como que empezaron así como a jalonearse y en una de esas se resbala la pequeña, cae en la regadera y su cabeza queda en el filo de la regadera. Así que mi hermana se abrió la cabeza. Toda esta parte de acá se le abrió. Y cuando mi hermana empieza a gritar y todo, yo entro y yo así porque como se estaban bañando y yo les dije que se taparan. Pero mi hermana me dijo que no podían ni taparse. Y yo, ¿por qué? Cuando yo abro así un poquito la cortina, eso era un mundo de sangre. Toda la regadera estaba llena de sangre, llena de sangre. Y yo me quedé como, ¿qué pasó? Y la grande me empezó a decir, es que ella no sé qué. Y yo le puse una toalla y yo la saqué de ahí, la agarré así. Mi papá estaba bien asustado porque pues no sabíamos qué hacer. Mi papá agarró a mi hermana, le puso un trapo así en la cabeza. Y mi papá se fue en una moto con mi hermana para emergencias así. Mi papá iba agarrándole la frente aquí sentada a mi hermana. Nosotros como pudimos le pusimos un trajecito y todo. Y mi hermana iba así toda moribunda en la moto.
Cuando mi hermana llegó a emergencias, le tuvieron que coser esa herida porque sí fue un poquito grave, vaya, o sea, sí estuvo muy profunda la herida, a tal punto que, pues claro, le tuvieron que coser esa herida. Y mi hermana tiene muchas cicatrices así en la cara de muchos accidentes que tuvo. Ese fue uno de ellos. Y cuando mi papá estaba en emergencias con mi hermana y mi hermano estaban en la casa literalmente así, todos llorando, llorando, que por favor mi hermana se salvara, que no le pasara nada, que por favor. Y fue un día, ahorita me da risa, pero en su momento yo sí recuerdo que yo sentía que todo era mi culpa, porque yo era el hermano mayor y yo decía, claro, yo no las cuidé, yo no las vi. Cuando no era así, cuando no debía ser así, porque el hecho de ser el hermano mayor no me involucraba en todos los problemas que hubiesen en la casa, vaya. Y pues nada, al ser el hermano mayor, la verdad es de que hay tantas historias que yo cuando conozco a alguien nuevo, no sé por qué de la nada me sale contar eso, funar a mis hermanos, ridiculizar a mis hermanos, burlarme de ellos y decirles porque son historias muy buenas, muy interesantes. Mis hermanos han sido como mis conejillos de India. Yo he sido su segundo papá en muchas cosas. Actualmente nos llevamos muy bien con mi hermano. Eso de el odio a muerte quedó en el pasado. Con mis hermanas también me llevo muy bien y nada. Ha sido una experiencia muy bonita tener hermanos porque son como esa parte como interesante de la vida donde puedes conectar con una persona que sabes que siempre puede llegar a tener pensamientos diferentes o a veces similares, porque eso nos llega a pasar, pero siempre puedes contar con tu hermano. Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que si tengan hermanos mayores los valoren porque valemos mucho. Y pues si tú eres el hermano mayor, felicidades. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.